planteó el funcionamiento de las universidades y que tenía solo 9 artículos, solamente 9 artículos, y el último era de forma. Para que ustedes vean el nivel de, el grado de regulación que tenía el Estado Nacional, por supuesto había 2 universidades nacionales y 2 universidades provinciales, pero el grado de regulación del Estado argentino hacia las universidades es tan mínimo que se le resolvía solamente en 8 artículos posibles y uno de forma. A la comparación de lo que podemos tener hoy con la actual normativa, la Ley de Educación Superior 24521, que en su extenso articulado tiene 89 artículos, de los cuales los últimos son artículos de forma. Esa ley, la vieja, la primera que reguló el sistema universitario, dio la posibilidad del funcionamiento autónomo de las universidades, relativamente, con un control solamente por parte del Ejecutivo en la designación de sus autoridades superiores, rectores y decanos, voy a poner en masculino porque así era habitualmente en ese contexto, y también la designación de los profesores. Eso es lo que en algún sentido eclosiona también con la reforma universitaria de 1918. La reforma universitaria lo que propone en el margen de autonómico de la universidad es que las universidades tengan además la posibilidad de decidir toda su comunidad universitaria sobre la conformación de sus cuerpos académicos, por un lado, y por el otro lado también el gobierno de las universidades. El carácter autonómico de nuestras universidades tiene, si se quiere, 2 o 3 aristas que quisiera marcarlas para empezar la discusión. La primera arista es la autorregulación a través de normas propias que emite la universidad con, si se quiere, su norma madre, su constitución, por decirlo de alguna manera, que es el estatuto universitario. Nada está por encima del estatuto universitario, ¿no? Sería nuestra constitución. Todas las normativas de la universidad están regidas por esa gran obra que es el estatuto universitario. Cuando digo nada me refiero, y ahora después con el cierre de mi participación voy a comentarlo, inicialmente digamos que nuestra universidad se autorregula a través de esa forma. Nuestra universidad se da sus propias autoridades y en ese interín de dar sus propias autoridades hay una participación de todos los claustros, que no siempre fue de la misma forma como hoy está planteado, ¿no? Hay momentos en los que los estudiantes quedaron fuera de la participación de los claustros. Miren, durante las épocas de las leyes estatutos del peronismo, desde 1946, en realidad en 1949 hasta el 55 y después en el 73 hasta el 76, las leyes estatutos del peronismo eran leyes que excluían al claustro estudiantil de la representación y lo cambiaban por el claustro de los no docentes. Obviamente porque siempre el peronismo tuvo una ascendencia fuerte sobre los sectores trabajadores y solo podían participar, en el caso del claustro estudiantil, aquellos que estaban federados dentro de los centros estudiantiles. Para estar federado dentro de los centros estudiantes se exigía una cosa muy simple: estar afiliado al Partido Justicialista. Entonces, obviamente que eso era un control muy fuerte. La designación de las autoridades universitarias en su momento la recuperó el presidente de la República, cuando desde la reforma universitaria las universidades hicieron algunos cambios, inclusive las nuevas, como Tucumán, después Litoral, La Plata, Buenos Aires y Córdoba, que eran las universidades que existían en el momento de producirse la reforma y posreforma. Durante ese periodo, durante esos primeros 10 años, se acomodaron para que, si bien la representación estudiantil estaba mediada a través de docentes, porque los estudiantes votaban a docentes que representaban sus intereses, no como hoy que los estudiantes votan a sus pares, en su momento se votaban solo a docentes, había una representación estudiantil, había una representación de los graduados y había una representación del claustro docente. Eso se modifica con las leyes del peronismo, que nuevamente las autoridades, decanos y rectores eran puestos por el Poder Ejecutivo. El manejo de los claustros académicos era por filiación partidaria, lo mismo que el control de los consejos a través de los no docentes. Los graduados quedaron afuera y los estudiantes no agremiados no podían participar, como les acababa de contar. Eso obviamente con las dictaduras también fue fluctuando. Las dictaduras lo único que hicieron es intervenir las universidades, nombrar autoridades y eliminar prácticamente los consejos directivos o superiores. Y estos vaivenes que tuvo la vida autonómica de las universidades tiene impacto, porque obviamente las decisiones que se toman en las universidades impactan directamente sobre el sistema científico, sobre la construcción de la posibilidad de libremente desarrollar y transferir ciencia y conocimiento cultural a nuestras comunidades. Esa historia de vaivenes, de tensiones permanentes,
se supera cuando recupera la democracia en el 83. A partir de ese momento, Alfonsín, una de las primeras medidas que toma es normalizar las universidades y da un plazo de 2 años para la normalización de las universidades y retrotrae todo al funcionamiento de las universidades como en el año 66, que es el momento en el que gobernaba el presidente Ilia. Y en ese contexto, el retrotraer las universidades a esa etapa de funcionamiento donde volvían a participar los estudiantes, los graduados y los docentes, se conformaron los nuevos consejos directivos y se hicieron elecciones limpias y transparentes de todos los claustros eligiendo a sus pares. Hasta aquí el funcionamiento de las universidades en general. Piensen que cuando Alfonsín gobernaba había 29 universidades nacionales, Alfonsín creó una sola, que es la Universidad Nacional de Jujuy, y ya existía en ese contexto también universidades privadas que empezaron su desarrollo en la década del 60, con una famosa tensión entre laicas y libres, ¿no? Donde las posiciones nuestras eran las de los laicos, ¿no? La defensa de la universidad pública, laica, donde no tenía injerencia ningún otro poder que no sea el poder de la propia comunidad universitaria, y las universidades libres que pertenecían generalmente a sectores confesionales donde querían enseñar y tener autorización para hacerlo en esa década del 60. Eso maduró, se pudo llevar adelante y por eso teníamos universidades privadas. Pero de las universidades públicas, que eran solo 29 en ese momento, se pudo avanzar en su normalización y en su desarrollo hasta la aparición de nuevas estructuras universitarias creadas por el gobierno del menemismo, el gobierno peronista de Menem, hasta que se logró la aprobación de esta ley de educación superior en el año 95. En el 95 tenemos esta ley que solo fue modificada en el 2015, fines del 2015, cuando se estaba yendo el gobierno kirchnerista, unas modificaciones de forma y dos sustanciales que ahora las comento brevemente, pero cuando se aprueba la educación superior con una enorme resistencia, hoy decía Dania Tabela más temprano en el panel, contaba cómo fueron las resistencias, sobre todo los sectores estudiantiles, muy fuerte resistencia, los sectores docentes, los sectores estudiantiles para la reforma de la ley de educación superior, y en ese contexto se produce una reforma de la ley, aparece una nueva ley de educación superior, que es la actualmente vigente, que tiene una serie de visos, digamos, que ciertamente ponen en duda el valor de esta idea autonómica de las universidades, con un agravante. Un año antes, año 94, se produce una reforma constitucional en nuestro país, la última que tuvimos, y en esa reforma constitucional, por primera vez, nuestra Constitución recepta el concepto de autonomía y autarquía de las universidades nacionales, artículo 75, inciso 22, perdón, artículo 25, inciso 19 de la Constitución Nacional, donde recepta la idea de la autonomía cuando habla de que el Congreso de la Nación, la cláusula del progreso se llama, cuando el Congreso de la Nación tiene la potestad de establecer un conjunto de leyes, sobre todo de leyes de base y de organización de la educación, y en particular habla de la responsabilidad indelegable del Estado en el sostenimiento de la educación pública en todos los niveles, y concretamente habla de la autonomía y autarquía de las universidades nacionales y de la gratuidad y equidad de la educación en general. Entonces tenemos esta particularidad que está establecida en nuestra Constitución Nacional. Los términos de gratuidad y equidad son términos que están en tensión permanente. De hecho, los fallos de la Corte Suprema han entendido que la gratuidad y la equidad, como nosotros la entendemos, la equidad no es una continuidad de la gratuidad, sino que es otro concepto. Por eso nosotros tenemos en nuestras universidades los posgrados o las carreras de pregrado que no son gratuitas, ¿sí? O modalidades universitarias como extensiones áulicas que tampoco tienen esa particularidad, ¿no? Y después tenés la idea de autonomía y autarquía, que es sí lo tensionante aquí, porque entendemos nosotros que la autarquía universitaria en realidad no es otra cosa que la autonomía financiera y económica de nuestras universidades. Entonces, en esa tensión estamos todo el tiempo, y sobre todo por un dato que para mí no es menor y que lo planteo como parte de la discusión, es nuestra Constitución Nacional solo habla de 3 organismos plenamente autónomos. De hecho, las provincias no las menciona, pero entendemos que son plenamente autónomas. Habla sí de las municipalidades y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como carácter autónomos, y finalmente habla de las universidades con carácter autónomo. Después sí, por ejemplo, el Defensor del Pueblo, la Auditoría General de la Nación, el Ministerio Público Fiscal, esos organismos tienen autonomía funcional, así dice la ley, la Constitución, perdón. Autonomía funcional, es decir, tiene una autonomía particularizada, limitada a su actividad funcional. En cambio, cuando habla de las universidades, cuando habla de los municipios y de las provincias, no limita a la autonomía funcional. Es decir, desde nuestro concepto, nuestra visión, podemos entender que las autonomías
universitaria, la autonomía universitaria, o las universidades están equiparadas a nivel constitucional a las provincias y a los municipios. Obviamente tienen finalidades diferentes, ¿no es cierto? Las universidades tienen la finalidad de brindar un servicio educativo, la generación de ciencia y la transmisión de la cultura de una comunidad, un espacio libre, un espacio laico, que entendemos para el desarrollo de la ciencia, que son las universidades, que obviamente no tienen la misma misión y función que las provincias ni los municipios, ni tampoco las mismas responsabilidades, ni tampoco el mismo poder de policía. Ahora, lo que sí les puedo decir es que la Constitución nuestra no hizo ninguna distinción, y ese es el gran debate que tenemos aquí. Si tenemos ese grado de autonomía tan profundo, y por eso nosotros decimos, así como las provincias tienen su constitución provincial, así como los municipios tienen su carta orgánica municipal, las universidades tenemos nuestro estatuto. Nada está por encima del estatuto, salvo la ley, ¿no es cierto? Salvo la Constitución. Por eso tampoco nosotros estamos exentos del control que puede hacer el Congreso. El Congreso puede dictar leyes que regulan la vida universitaria con un límite que no sea abusivo, porque eso se mete con la autonomía de las universidades. El Congreso no puede regular una ley que se meta contra las provincias, por ejemplo, o contra los municipios. Hay una ley de discusión ahora, la ley de humedales, que es una ley que efectivamente, particularmente afecta a Corrientes, y está muy discutida. ¿Por qué? Porque no puede afectar la autonomía de las provincias. Lo mismo pasaría acá. Puede regular ciertas cosas, sí, pero con límites. Y obviamente no quedamos exentos del poder judicial, del control judicial efectivo, porque cualquier actividad está obviamente controlada por un poder del Estado que tiene la responsabilidad de determinar el alcance de los derechos de las personas y de las instituciones. Lo que sí está absolutamente descartada es la posibilidad de que el Poder Ejecutivo, por cualquier vía, se inmiscuya dentro de las decisiones de la universidad. Por eso ustedes van a ver, aún cuando existe una SPU, que la SPU siempre dice recomendar a las universidades en el marco de su autonomía, ¿sí? Porque solamente nos pueden hacer algunas recomendaciones, sugerencias, nunca nos pueden imponer nada. Y ahí aparecen muchísimas aristas de discusión, ¿no? Primero, ¿tiene este valor la autonomía? Segundo, ¿es necesaria una ley? ¿Es necesaria una ley de educación superior que regule el funcionamiento de la vida universitaria? En nuestro caso, es una ley abusiva, piénsenla. Dice cómo tienen que ser conformados los órganos de gobierno, dice cómo tiene que funcionar el sistema de acceso a permanencia de los estudiantes, hasta de los docentes inclusive, de última los docentes tradicional, porque habla de los concursos, que es algo que es básico en la función docente, y después todo el funcionamiento inclusive administrativo. Y aún más, el Poder Ejecutivo hace unos controles presupuestarios, porque nos envía recursos, a través de un organismo que es el Poder Ejecutivo, que es la SIGEN, cuando en realidad las universidades deben estar controladas por la Auditoría General de la Nación, que es un organismo de otra jerarquía. ¿Por qué? Porque tiene este carácter autonómico que el Poder Ejecutivo no debería inmiscuirse. Entonces, estos son los temas a debatir. Tenemos una ley que en el artículo 29, la Ley de Educación Superior, habla de la autonomía universitaria, donde le da generalmente este alcance, que le estoy comentando aquí, muy abierto, pero de igual manera, por otro lado, la regula completamente a la vida universitaria. Recuerdo el mismo elemento. La primera ley universitaria tuvo 8 artículos reales. Esta, la actual, tiene un poquito más de 80 artículos reales, los demás son de forma. Entonces, estamos frente a una situación de plena regulación de la vida universitaria y no de la posibilidad de que las universidades autónomamente puedan decidir cómo construir sus propias relaciones entre los claustros, su propio desarrollo académico, sus propias exigencias a sus estudiantes y sus docentes, y cómo regularía también la participación de sus graduados. En nuestro país, todas las universidades públicas en su momento presentaron recursos contra la educación superior, todas perdieron, salvo la UBA, que fue la única que por esa razón no ha modificado su estatuto. Entonces tenemos esta situación en líneas generales del sistema universitario, lo planteamos para la discusión, los temas en general están más o menos dichos, y escucho la participación de ustedes y vamos tomando apuntes, y repito, si podemos hacer participación, miren que yo no tengo capacidad de síntesis, pero si podemos hacer participaciones breves, lo vamos haciendo y después retomamos de nuevo en el uso de la palabra. Si les parece bien, aquí por el chat, o bien a través me levantan la manito y les vamos, o directamente se desmutean y van participando. ¿Les parece bien? Vayan desmuteándose a los que quieran participar. O si alguien quiere hacer un aporte.
Mario, si me permitís, Sí, una... sí, Cofla. Sí, bueno, primero que nada, buenas tardes a todos y todas. La verdad que un honor estar compartiendo este espacio de discusión con toda la militancia reformista. Como siempre, un placer escucharte, Mario, esa locución que tenés. Este, bueno, yo también para tirar algunos puntos así, parece que la cuestión de la autonomía es algo que sí siempre se discutió y lo venimos discutiendo muchísimo y me parece que es fundamental de que sigamos en esa discusión permanente porque es algo que también nos da fortaleza a nosotros para tratar de sostenerla y defenderla, que es algo fundamental que tiene que tener la universidad, digamos. Yo creo que hay dos cuestiones fundamentales. Una es defenderla a la autonomía, en el concepto básico de la autonomía universitaria, en estas cosas que apuntabas vos, y otra es tampoco viciarse de la autonomía universitaria, digamos. Porque a veces también en ese afán de la misma autonomía y del mismo gobierno propio que quiere tener uno, a veces llegan los vicios y se termina desvirtuando el concepto general de universidad, digamos. A mí me parece que en el punto principal este de la defensa, hay algo que tiene que ver muchísimo, creo yo, también en la cuestión del presupuesto, digamos. El presupuesto, ¿por qué? Porque cuando el gobierno nacional en sí, el Congreso, dispone el presupuesto de la universidad, hoy lo discutimos y bueno, la diputada senadora lo explicó muy bien, digamos, cómo el poder de decisión de las universidades se termina limitando al presupuesto, digamos. Es decir, nosotros como universidad debemos tomar decisiones en función de la poca plata que tenemos, digamos. Entonces en eso nos terminamos limitando un montón de otras cosas, digamos. Principalmente el desarrollo intelectual, digamos. Entonces, eso uno. Y después, creo que otra cuestión fundamental, a mí me parece que algo que, eh, aportando a lo que decía vos, Mario, de la cuestión, por ejemplo, de los docentes, digamos, de la intervención que hacen desde afuera. Por ejemplo, algo que nosotros lo discutimos mucho y lo discutimos con muchísimos docentes es el convenio colectivo de trabajo, digamos. Entendemos la posición de los docentes, digamos, de tratar de generar eh, una permanencia en el trabajo por la cuestión fundamental que es, pero un poco también eso debilita a la cuestión de la excelencia, digamos. Lo que discutíamos, por ejemplo, los procesos de evaluaciones periódicas, digamos. A veces termina siendo algo muy básico y los resultados de ese proceso de evaluación, por más que sean negativos, le sigue dando la permanencia en un cargo a un docente que a lo mejor no está haciendo nada o lo está haciendo mal, digamos. Entonces, eso me parece que también es fundamental, digamos. Y lamentablemente las universidades tuvimos que adaptarnos a eso y ponerlo en práctica, digamos. Y hoy no pasa en muchos lugares justamente porque por la defensa esa que también a veces tenemos los reformistas en la cuestión de la excelencia académica. Pero si nos desvirtuamos un poquito de eso, estos procesos terminan debilitando al desarrollo en sí de la universidad, digamos, y el cumplimiento de su objetivo, digamos. Entonces me parece que eso, por ejemplo, es un punto fundamental que también lo tenemos que empezar a discutir y más que discutir, generar algún proceso de solución, si se quiere, para tratar de evitar caer en eso, digamos. Entonces me parece que esos son puntos fundamentales, digamos. Y a lo otro que me refería con el no viciarse con la autonomía es, principalmente a veces pasa con la elección del gobierno universitario, digamos. Nosotros, como decía vos, la ley de educación superior nos limita a nosotros tener definido cómo van a estar conformados nuestros cuerpos, los consejos directivos y consejos superiores, digamos. Y en función de eso, las universidades elegimos nuestros representantes, o sea, decanos, rectores, digamos. Pero también tenemos que tener mucho cuidado. Hay ejemplos, incluso a nosotros nos pasó en algún momento, de que por ahí en el vicio ese de la autonomía queremos generar permanencia en el poder, digamos. Y eso nos puede terminar generando una decadencia en el proceso, en el desarrollo de la universidad, digamos. Entonces me parece que esas dos cosas fundamentales siempre las tenemos que tener muy presentes, digamos. Defender la autonomía desde los ataques externos, pero no tampoco viciarnos de la propia autonomía, digamos, para evitar caer en este tipo de desgracias, si se quiere, que son para la universidad, porque sabemos que la permanencia constante de dos o tres personas a veces, por más que hagan las cosas muy bien, necesita que haya una renovación para ir generando
cuestiones nuevas que sean positivas para el desarrollo de las universidades. Así que bueno, eso era el aporte que quería hacer. Gracias, Mario, gracias a todos y todas. Gracias, Cofla. Espectacular. No sé quién más quiere. Mario, permiso, si me Nahuel. permitís. ¿Cómo están? Primero nada, unos saludos a todos. Y bueno, felicitarte, Mario, por el recorrido que hiciste de la historia de la autonomía y aprovechar un poco eso y plantear lo siguiente. Yo creo que si observamos los momentos históricos que vos fuiste marcando, Mario, en los cuales la autonomía fue perdiendo preponderancia, por ejemplo, con el primer gobierno peronista, con la ley de educación superior, más que nada centrándome en el siglo XX, ¿verdad? No, para no ir tan atrás. Con la ley de educación superior, con una gran regulación y con una gran intromisión en cuestiones centrales hasta el punto de modificar los estatutos de las universidades, con la última modificación de la ley de educación superior de vuelta con un gobierno kirchnerista, con las situaciones que marcaban hoy, se marcaban hoy en la charla general, de que esta situación económica que estamos pasando las universidades nos está asfixiando la autonomía. Yo creo que es un buen termómetro para tener en cuenta cuándo está en juego la democracia. A medida que que el gobierno central o que el Poder Ejecutivo Nacional se va inmiscuyendo en las universidades, tiene que ser, yo creo, una alarma para todos de que la democracia está perdiendo terreno, lo cual, más de este espacio que nos toca ocupar, tenemos que estar muy atentos y alertar a toda la sociedad de lo que está aconteciendo. Me parecía importante resaltar eso nada más. Gracias, Nahuel. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Hay un problema complejo sobre el funcionamiento democrático de nuestra sociedad y en particular cómo eso afecta a nuestras universidades. Yo coincido plenamente que esto es una señal de alarma y de alerta que hay que prestar atención. Más cuando ahora pretenden también inclusive pretenden cambiar la ley de educación superior. Yo creo que van a ir por un avance antirreformista y antidemocrático. Bueno, perdón, ¿quién más? Jeremías, te escuchamos. ¿Cómo están? Buenas tardes. Hice no sé si es un aporte, tal vez un pensamiento en realidad que me vino de la experiencia por ahí de la comisión en la que estuve el viernes y de ahora. Por ahí el tema de autonomía es una cuestión de las más complejas de disociar de todas las otras comisiones, ¿no? Hay algunos temas que son fáciles de un poco acotarlo a una discusión en particular, y este tipo de cuestiones medio que terminan tocando un poco con el codo la parte de la CONEAU, la parte del presupuesto y la parte de todas las temáticas. Y como bien describía Mario hoy, y me hizo recordar bastante a lo del viernes que hablaba el rector Fama, cuando se hablaba de lo que es la vinculación con el Estado y la universidad, o sea, la universidad y el resto de las instituciones, del hecho de que o sea, la primera impresión es que en la ley hay restricciones o hay cosas que cambiar que de alguna manera hoy, como están, nos impedirían generar esa vinculación. Y él hacía una lectura de un montón de cosas que establecían que en realidad no. La ley, así como está, permite hacer todo y mucho más de lo que estamos haciendo hoy en día, y es como que quedaba la pelota un poco en los pies de la universidad en sí. Y me hizo recordar mucho lo que mencionaba Mario hoy del tema de cómo está la autonomía planteada de alguna manera a nivel constitucional y cómo se la menciona como que es mucho más amplia de lo que, o sea, como que lo que se dice es una cosa y lo que termina aplicándose de hecho termina siendo otra. Sin embargo, a la hora de modificar uno agarra la letra y parece que es todo perfecto y somos súper autónomos de hacer todo, y sin embargo después encontramos un montón de leyes que no nos dejan, que nos achican bastante ese corral. Entonces terminamos teniendo una autonomía plena dentro de un terrenito de 10x10, digamos, ¿no? Cuando debería ser, según la ley, no debería haber alambrado y podríamos hacer lo que queramos, entre comillas. Bueno, es simplemente, bueno, primero una mención a ese paralelismo que encontré en lo que mencionaste vos, Mario, y lo que mencionó el rector, que es así. O sea, hay cuestiones que tal vez la falta de autonomía que tengamos nosotros en ciertas cuestiones tiene que ver con que nos está faltando como universidad la dinámica de patear un poco el tablero y ver hasta dónde llegan esas restricciones verdaderamente. Porque tal vez hay cosas que
nosotros las podríamos hacer, pero es como que tuvimos tanto tiempo en la cabeza encerrado que de golpe lo sacan a la jaula, pero ya no queremos salir porque estamos acostumbrados a que la correa nos llegaba hasta ahí, digamos, ¿no? Bueno, eso por un lado. Por otro lado, me lleva también a un entendimiento del tema de la autonomía, la autonomía por un lado versus el libertinaje institucional por ahí por otro. La autonomía entiendo que no tiene que ver con que hacemos lo que nos parece, sino que es la autonomía para poder llevar adelante las misiones y funciones y responsabilidades institucionales que tiene la universidad pública en general y cada universidad en particular con la región en la cual se desempeña, en función de aquello para lo cual fuimos creados, digamos, ¿no? Y creo que tiene que ver un poco con lo que mencionaba el Cofra hoy, la autonomía tiene que ser para eso, no para hacer lo que queramos, y que por ahí ha sido una situación que se ha visto mucho en otro tema, se tocó en otra comisión, de las universidades, las últimas universidades creadas con un objetivo mucho más político que de desarrollo institucional, y que se terminaban viendo ese tipo de cosas, que hay un libertinaje institucional total y no una cuestión de construcción. Y para cerrar, otra cuestión que a mí, otra reflexión que me trae también el tema de la autonomía y de qué es lo que la restringe, yo lo termino viendo como una cuestión de una especie de debate de intereses, digamos, ¿no? ¿En qué sentido? Yo tengo autonomía si yo como institución, entendiendo mi misión, mi función, mis valores y mis objetivos y mi responsabilidad institucional, tengo la autonomía de poder ejercerlos de la mejor manera que me parece. Esos son mis intereses, ¿no? Mis intereses en el ideal de la institución es cumplir con esos objetivos. Y por ahí entiendo yo que terminamos chocando con tener que cumplir intereses que no son nuestros y que son impuestos por las gestiones centrales. Y un ejemplo muy, muy claro que a mí me quedó de la vez pasada, de otra comisión que me disculpo por traer la colación nuevamente, el tema de que, una universidad, por ejemplo, donde estoy yo, Universidad Nacional del Nordeste, dado que somos biprovincial y tenemos una serie de intereses estratégicos con los gobiernos provinciales, desarrollo productivo, de investigar acá, de hacer una carrera o carreras terciarias o formación o línea de investigación en tal o cual campo, lo que sea, ¿sí? Pero tenemos claro que necesitamos financiamiento para poder fortalecer líneas de investigación en estos campos que son de interés regional para nosotros. Sin embargo, terminamos cayendo en ir a ver cuáles son las líneas prioritarias que le parecen prioritarias a la Secretaría de Políticas Universitarias desde una visión centralista, y entonces vamos con nuestra agenda a ver qué quieren ellos que nosotros investiguemos con los fines únicos de poder aspirar al presupuesto, pero que nada tiene que ver con querer bajar ese presupuesto a aquello que nosotros, aquella lectura tal vez regional que hicimos a través, supongamos que nos juntamos la UNE con los gobiernos, con los municipios, y hicimos toda una línea de cuestiones prioritarias o de áreas de vacancia regionales, que después resulta que no tiene línea de financiamiento, porque es todo lo que le parece a la SPU. Entonces, esa cuestión de disparidad de intereses también creo que es otra forma de ver la autonomía, o en realidad la no autonomía, porque lo que mencionaba hoy la legisladora con el tema del presupuesto tiene que ver, toda esa discrecionalidad termina respondiendo a intereses, primero, por un lado, la discrecionalidad política, obviamente, y por otro lado, la discrecionalidad de los intereses que no son regionales, que después hay una llenada de boca en el discurso de decir tenemos que fortalecer las economías regionales, sin embargo todas las líneas de financiamiento terminan respondiendo a cosas que nada tienen que ver con los intereses de las distintas regiones. Solamente esas tres cuestiones quería mencionar. Gracias. Gracias, Jeremía. Muy, muy, muy lúcido el aporte de las ideas que planteaste para lo sigamos conversando aquí en el grupo. ¿Alguien más quiere hacer uso de la palabra? Juan Pablo, te escuchamos. Hola, buenas tardes. Un gusto compartir con todos ustedes esta tarde. Yo hacer mi aporte en esto de la autonomía. Yo vengo de ser un estudiante de la época de un gobierno de dictadura que era difícil pensar en estos temas, y me fui educando en este tema de la autonomía ya siendo profesional y ejerciendo mis primeros años de docencia universitaria. Entonces yo apuesto a que
con esta nueva mirada hacia el futuro, podamos crear espacios donde nos formemos más en todo lo que implica la autonomía universitaria y cuáles son nuestros deberes y obligaciones como para hacer valer esta autonomía. No soy del área de la legal, pero creo que tenemos que tener una ley que realmente de alguna manera nos haga el marco de protección de esta autonomía, porque me preocupa mucho lo que está pasando hoy, por ejemplo, en Brasil, con respecto a las autonomías de las universidades. No hace escasos 3 semanas que se hicieron elecciones, por ejemplo, en una universidad estadual como la de San Carlos, en el estado de San Pablo, y el presidente de la República decide poner en funciones al que salió tercero en el orden de número de votantes en una elección de rector. Y eso generó un ambiente totalmente de crispación dentro del ambiente universitario y un desdén de todo lo que se venía generando en esa universidad tan pujante. Entonces, mirando esos esquemas que tenemos alrededor, de alguna manera tenemos que buscar alguna protección, tanto legal como también una protección porque las personas que formamos parte de la universidad, llamémonos docentes, estudiantes o no docentes, estamos formados y capacitados para defendernos, ¿sí? Y ahora hago un punto y aparte y te traigo a colación, Mario, un dato anecdótico nada más, que tengo memoria de que también durante el gobierno de Alfonsín, en el año 88, el 24 de septiembre, también Alfonsín crea la Facultad Nacional de Formosa, juntamente con la de Jujuy que mencionaste vos. O sea que Alfonsín creó 2 universidades importantes y de gran relevancia para ese momento. Nada más. Gracias, Juan Pablo. Si dije Jujuy fue un error, porque Jujuy es anterior. La única que creó Alfonsín fue Formosa. Así que pido disculpas si dije Jujuy, fue un error. Le habré saludado a Miriam, que es de Jujuy, que está ahí, pero no, es la Universidad de Formosa, que es la única que creó el gobierno de Alfonsín, no fueron 2. Jujuy es anterior. La tengo muy presente porque fue 24 de septiembre del 88, yo estaba siendo docente de la Universidad de la UNE y de un mes para otro pasé a ser docente de la Universidad de Formosa. La Universidad Nacional de Formosa. La Universidad Nacional de Formosa, la Universidad Nacional de Misiones, originariamente son desprendimientos, y bueno, la UNCAUS, originalmente son desprendimientos de nuestra universidad, de la UNE. Así que somos madre de universidades. No sé quién más. Miriam, te escuchamos. Después Luigi. Gracias. Hola a todos. Bueno, ojalá hubiéramos tenido el honor, ¿no? El gran honor que nuestro querido Raúl nos hubiera fundado, pero somos un poquito más antes. Bueno, estaba escuchando las opiniones tan importantes. Yo soy, bueno, militante y ahora docente de la Universidad Nacional de Jujuy. Y Mario ya me escuchó en alguna otra oportunidad preocuparme mucho por la autonomía universitaria en nuestra actual situación en la Universidad de Jujuy, ¿no? La autonomía universitaria creo que es sinónimo de libertad, de equidad, de igualdad, de garantizar la gratuidad, y eso creo que son nuestras banderas irrenunciables. Pero también está basada en cómo, o a través de nuestros procesos electorales, nosotros elegimos nuestras autoridades basadas en el estatuto, cómo creamos nuestras propias carreras, nuestros títulos, cómo nuestra planta docente a través del concurso, bueno, puede asegurar esa calidad que ahí Leandro y los chicos de Franja siempre están peleando, ¿no? Porque porque ellos merecen el mejor profesor y la mejor universidad y la educación de calidad. Y todo esto que yo les estoy mencionando, al menos en la Universidad de Jujuy, fueron de a poquito avasallados, ¿no? Ya el concurso público ya no existe porque hay carrera docente. Hay mucho para discutir la carrera docente, creo que se merece un congreso la carrera docente, al menos en la universidad, porque a raíz de, creo que el reclamo y genuino reclamo de muchos colegas docentes que no han podido acceder a sus cargos y estaban eternamente en cargos que no concursaran, reclamaron, bueno, la estabilidad. Entonces la carrera docente les dio estabilidad, pero anuló los concursos. O generó unos concursos pseudos, que es presentación de antecedentes y nada, y nadie queda afuera, como dice Leandro, y todo sigue igual. Y lo que siempre reclamábamos no se cumplió. Los procesos electorales, bueno, Jujuy, la última elección de rector la hizo con elección directa, lo cual
Antes elegíamos a través de colegios electorales y ahora votábamos en elección directa a todos los claustros con una fórmula que nunca nadie terminó de entender, y pusimos recursos de amparo y nos presentamos en la justicia porque había cosas que no nos cerraban en esta propuesta de la elección directa, y otra vez la autonomía fue avasallada porque el juez dio la orden y dijo que no, que estaba bien lo que estábamos haciendo. También desde el sector nuestro, en su momento al actual candidato le objetamos que no cumplía con el estatuto, porque nunca había sido docente. El estatuto nuestro dice que vos para ser autoridad tendrías que haber sido docente concursado. Bueno, pero otra vez el señor juez de la Justicia Federal avasalló nuestra autonomía, nos dijo que no, y el señor se candidateó y ganó las elecciones, y no solo la ganó, sino que volvió con, bueno. Otra vez nuestra autonomía universitaria está avasallada. Y hoy, como ya lo dijo Dania y ya lo dijo muy bien la colega de Tucumán, estamos de manos atadas porque nuestra autonomía depende de la autarquía financiera, y hoy el 99% de los recursos de la Universidad de Jujuy solo se destinan a pagar sueldos y no alcanza para más nada, ¿no? Y obviamente el señor rector se tendrá que poner en la fila de todas las universidades que hacen fila, porque hacen fila. Doy fe de eso porque he sido hasta hace poco consejera superior. Nosotros tenemos nuestro presupuesto, pero bueno, el presupuesto no se ejecuta como nosotros queremos, sino que se ajusta a lo que nos mandan. Y últimamente teníamos elecciones en abril y llegó la pandemia y no tenemos elecciones, y hoy no hay cogobierno. Otra vez nuestra autonomía universitaria avasallada, no hay cogobierno, no hay consejo superior, no hay consejo académico. Estamos así, ¿no? Así que yo nuevamente, Mario, perdón, hago pública mucha preocupación por lo que está pasando en la universidad, y bueno, y en la mía, por supuesto, de donde soy estudiante y egresé y ejerzo mi función y milito, y amo la universidad que me ha permitido hoy estar con ustedes y a mis hijos seguir estudiando. Así que yo creo que tenemos que avanzar, creo que, no sé si regular esta autonomía, yo creo que tenemos que buscar las formas para que la defensa de esta autonomía tenga esos pilares mucho más sólidos, ¿no? Porque por lo que yo les he relatado, cada una de esas bases no han sido consideradas. Igualmente estamos allí, también estoy de acuerdo con Leandro de que in eternum los candidatos no tienen que estar. Y por último, en defensa de la democracia, que creo que Nahuel lo dijo, o alguien más de los correligionarios, nos presentamos igual a la elección, aunque sabíamos que perdíamos, no importa, nosotros siempre estamos ahí porque tenemos que generar esa opción, tenemos que generar ese republicanismo, esa democracia, no importa, no importa, no es ganar, sino participar, y siempre estamos ahí, así que, y los muchachos de la franja siempre nos apoyan. Así que creo que la manera de construir, y un poco Mario nos está ayudando en esto, es generar formación, escuelas de gobierno, convencer más, trabajar más, volver a rescatar esta universidad abierta, laica, y todo esto que nosotros sabemos, que yo creo que es la garantía de la república, y no hay que bajar los brazos con eso, más allá de las otras cosas que seguramente vamos a seguir trabajando. Así que bueno, muchas gracias. Gracias, Miriam, por tu aporte, contarnos tu experiencia, a diferencia de lo que nos pasa a muchos de nosotros aquí, que venimos de universidades que habitualmente están, bueno, la conduce el radicalismo, el reformismo, a vos te toca la instancia de una universidad conducida por otro lineamiento político, que sabes las consecuencias que tiene, y tu experiencia es muy rica porque nos ayuda también a pensarnos a nosotros de cómo en esas condiciones tenemos que seguir trabajando para garantizar el funcionamiento de nuestras universidades. Gracias por tu afecto de siempre, Miriam, y por participar en este encuentro. Luigi había pedido la palabra, después viene Mijael, y no sé si alguien más después pidió. Bueno, después seguimos en el estado. Hamilton, perdóname, lo habías pedido, ¿cierto? Te escuchamos, Luigi. Bueno, buenas tardes a todos los presentes. La verdad que es bueno ver tantos conocidos, reformistas, militantes,
presentes en el panel principal y ahora en esta comisión. Y bueno, como vos lo apuntalaste Mario, y también los distintos comentarios que hubo, la autonomía ha sido uno de los ejes reformistas que a través de todos los tiempos siempre ha sufrido ataques directos, como se manifestó en algunos gobiernos democráticos y también en los gobiernos de facto, y otras veces de manera indirecta, como es el manejo discrecional del presupuesto, como lo hemos pasado nosotros en la UNE, en el año 2006-2007, con la creación de la Universidad del Chaco Austral, donde en disconformidad con la autonomía y la autarquía de la UNE se pretendía realizar una universidad quitándonos parte del presupuesto, no solo quitándonos una unidad académica con todo su patrimonio, sino también que querían quitarnos parte del presupuesto. Finalmente, bueno, no se tocó el presupuesto, sí tomaron la unidad académica y su patrimonio, que después hubo una compensación, pero bueno, nuestra autonomía ahí fue avasallada, como con muchos otros ejemplos, como lo que citó Miriam recién, ¿no? Y la verdad que es preocupante que hoy día también la autonomía va a sufrir nuevamente un ataque. ¿Por qué lo digo eso? Porque cuando uno ve las conclusiones que está haciendo el peronismo a través de reuniones paralelas, congresos paralelos a lo que estamos realizando nosotros, los famosos cabildos abiertos regionales que hubo, ellos hablan de la autonomía y reconocen a la autonomía como que es algo esencial y es parte de la universidad. Pero ¿cuál es la trampa a la que lo quieren conducir? La reinterpretación o la interpretación ideológica de ellos con respecto a qué es la autonomía. Y allí es donde radica el peligro. Porque utilizando la misma bandera de defender la autonomía, ellos quieren readecuar, ¿no es cierto?, el pensamiento, el significado, y establecerlos de manera concreta y acorde a su criterio ideológico. Sabemos que el criterio ideológico es totalmente contrario al reformismo, es un concepto totalitario, verticalista. Eso lo vemos con la concreción de las nuevas universidades y el estilo en que lo han hecho y cómo hoy día, ¿no es cierto?, en las universidades nuevas, por ejemplo, en el conurbano, ¿no es cierto?, que si bien es importante crear universidades, la manera discrecional en que lo han hecho, donde los varones del conurbano son amos y señores de las universidades, porque han puesto a sus principales figuras, referentes políticos o familiares, a cargo de las universidades, y bueno, y que hoy el peronismo también esté discutiendo una nueva ley de educación superior y esté hablando de autonomía y tratando de readecuar el significado, la verdad que es algo preocupante. Por eso me parece importante que el tema de la autonomía sea algo que lo tengamos presente, que no nos dormamos en los laureles, ¿no es cierto? Porque todos sabemos que el reformismo va a defender la autonomía, eso es innegable, pero debemos ver las herramientas necesarias para poder defender esta autonomía y que no nos establezcan una ley como la anterior, donde hablan de los postulados de la reforma o hablan de los logros reformistas, pero lo han readecuado, como el caso de si bien, por ejemplo, en el año 95 no privatizaron la educación, pero dieron financiamiento a las universidades privadas. Entonces, financiamiento que podían establecido para la pública se lo dieron a la privada. Son maneras de socavar el sistema universitario argentino y el sistema universitario bueno, que tiene tanta trascendencia el reformismo, que es la garantía de la educación pública y gratuita, y que, bueno, hoy día viene nuevamente a la carga con una nueva ley de educación, porque cuando ellos debaten algo, nosotros debatimos y establecemos documentos en base a los aportes que hacen los distintos actores.
Ellos cuando hacen algo es solamente una pantalla, o sea, ya sus aportes son, digamos, para el circo, y realmente ellos tienen definido qué es lo que quieren hacer. Y con la cuestión de la autonomía, vienen con algo fuerte, así que me parece importante que sea un eje en el cual los reformistas tengamos muy presente de seguir, no solo defendiéndola, sino ver la manera en que debemos defenderla, y que se pueda plasmar en una ley todo lo que nosotros pensamos con respecto a la autonomía, pero no porque lo pensemos nosotros, sino porque entendemos que el sentido que el reformismo le da a la autonomía es el sentido práctico de la misma, y que ayuda al funcionamiento de las universidades, ¿no? Eso quería aportar con relación al tema de la autonomía. Muchas gracias. Gracias, Luigi. Excelente. Mijael estaba Milton, después sigue lo que Lucas. Buenas tardes Mario, buenas tardes a todos. Muy cortito, y me parece en consonancia con lo que decía Leandro, con lo que decía Gede, con lo que decía también Luigi, la relación directa e inmediata entre autonomía y autarquía financiera y la posibilidad de autofinanciarse, creo que hoy en día es la forma más clara de expresar este avasallamiento, digamos, y por ahí creo que es un tema que está en agenda de todo el reformismo universitario, y hay datos muy objetivos. Dos, para no ser largo. Uno, ese monto que queda fuera, digamos, y que lo va a manejar la SPU, de los 3.000 millones para las carreras estratégicas, que todos los diputados y todos los rectores nos dijeron que no está claro cuáles van a ser y cómo se va a distribuir, o sea, cuáles van a ser los criterios y los parámetros de distribución de coparticipación, por decirlo de alguna manera, entre las 57 universidades nacionales. Es un dato muy objetivo y concreto hoy en día, si nosotros tenemos que tener un argumento sólido y un ejemplo conciso para decir cómo hay un avasallamiento a la autonomía, porque claramente si no tenemos parámetros objetivos para distribuir esos 3.000 millones, seguramente se va a prestar para que el secretario de Política Universitaria o quien fuera lo maneje. Me parece que es un dato muy... Y el otro, por supuesto, es la desactualización de ese 80%, 80 y pico por ciento de tener un presupuesto en 24 meses no actualizado, digamos, por decirlo de alguna manera, o desactualizado, si toma en cuenta el proyecto que presentó la Secretaría de Políticas Universitarias del gobierno anterior, al aumento de solamente ese menos del 20% que contempla el actual presupuesto universitario que fue presentado. Simplemente eso, que me parece que son autonomía, tomando en cuenta esos dos parámetros que dijo Mario, de autorregulación y autarquía en el sentido desde el punto de vista financiero. Me parece que este segundo elemento hoy es lo que nos pone más de manifiesto el avasallamiento, perdón, de esta bandera del reformismo. Genial, Mijael, perfecto, coincido plenamente. Estaba Milton, después sigue, me parece, Lucas, estaba Mirta también pidiendo la palabra, así que en este orden que estuve mirando, si les parece, hacemos los aportes. Milton, te escuchamos. Bueno, buenas noches para todos. La verdad que muy buenos los aportes que realizaron todos hasta ahora. Muy claro, Mario, con la reseña histórica, digamos, de la autonomía, y quedó, creo que muy claro que es un principio reformista muy amplio, donde se ve, digamos, toda la cuestión presupuestaria, la cuestión de autarquía, todo lo que venían comentando, de que abarca no solamente una cuestión sola, sino un montón de cuestiones que se ve afectadas, digamos. Y a lo largo de la historia se ve una tensión muy clara entre los gobiernos de turno y las universidades en el avance y el retroceso entre libertades y esa autonomía que se fue perdiendo con distintos momentos puntuales de la historia.
y creo que el claro ejemplo y la cuestión más importante es con la Ley de Educación Superior, que creo que es lo que por ahí más limita y achica la cancha dentro de la universidad para la toma de decisiones, la conformación de los organismos de gobierno de las universidades, y creo que nosotros como reformistas tenemos que estar alerta, y coincido con lo que decía Nahuel, de que la democracia a veces se ve en juego en estas cuestiones, porque creo que los gobiernos totalitarios, populistas, son aquellos que buscan tener a su merced, digamos, el control político e ideológico de las universidades como un plan, digamos, para avanzar, digamos, en un montón de cuestiones. Hoy vemos que las universidades se ven limitadas en la cuestión presupuestaria, y hay una forma de apriete en la cual no tenés libertad para poder tomar tus definiciones. O sea, si la cuestión de la autonomía se basa en la libertad de poder tomar decisiones y manejarse como las universidades les parezcan mejor, sin presupuesto es muy complicado. Y creo que es hoy en día la forma en la cual el gobierno avanza sobre la cuestión de la autonomía y las universidades retroceden. Entonces creo que es muy importante que todos estemos alerta y que discutamos y que veamos estos nuevos desafíos, digamos, que tenemos como reformistas, de no permitir el avance en la cuestión presupuestaria, y que defendamos lo que hoy tenemos, porque cada vez fuimos retrocediendo más, y creo que es momento de que nos paremos acá y podamos avanzar con una cuestión de una nueva ley de educación, y que podamos tener mayor autonomía. Creo que no quiero ser muy largo, pero creo que esta es la cuestión más importante que tenemos que pensar y avanzar sobre eso. Gracias, Milton. Excelente. Coincidentemente en la línea de los que venían planteando algunos participantes anteriormente. Viene Lucas, después viene Mirta, y después lo tengo a José Benítez también, que pidió la palabra. Lucas, te escuchamos. Buenas noches a todos. Muchas gracias, Mario, y bueno, muchas gracias por tus palabras. Siempre claro con este tema. Realmente es un tema que constantemente lo venimos discutiendo en muchos espacios, y yo por ahí creo que este tema no podemos pensarlo sin la democracia. El ejercer la autonomía siempre tiene que ser ejercerlo de la mano de la democracia, y nosotros acá en el NEA tenemos claros ejemplos de lo que han sufrido en lo particular Franja Morada, por ejemplo, al no poder participar en su momento en las elecciones. Tenemos también persecución política que sufren nuestro espacio político dentro de otras universidades que es el ejemplo del conurbano. Así que yo creo que necesariamente, cuando tengamos que discutir en los diferentes espacios y ámbitos la autonomía universitaria, debe ser con el cogobierno y con la democracia como fundamentos y como líneas a seguir a la hora de trabajar la cuestión de la autonomía universitaria. También los espacios de participación, y esto es una tarea que por ahí nos toca a los estudiantes, el revalorizar el trabajo de los observadores estudiantiles a la hora de la participación en los concursos de los docentes, que si bien el día de hoy tienen una participación más netamente de observador, y teniendo presente también la cuestión de que la Corte Suprema ha establecido que no podemos evaluar por el hecho de no ser los pares, creo que es un trabajo tanto de los estudiantes y por ahí de los reformistas que ocupan otros espacios dentro de la universidad, de formar a estos estudiantes que van a participar dentro de estos espacios de discusión, y también de los estudiantes mismos, de nosotros, de participar y prepararnos para participar, entonces ser serios en este tipo de cuestiones. Y también, bueno, por ahí retomar lo que había hablado Mijael de los criterios objetivos a la hora de buscar una línea, establecer criterios objetivos a la hora de la repartición, porque hemos notado también, y es el ejemplo de las universidades del conurbano, por ejemplo, donde se reparte de manera discrecional determinadas partidas presupuestarias, y creo que necesariamente que si vamos a hablar de una ley y si vamos a hablar de autonomía, y como lo decía Mario, la autarquía es esa autonomía financiera, la repartición tiene que ser teniendo en cuenta criterios objetivos, y nosotros no podemos pensar una autonomía
sin una repartición en base a criterios objetivos. Por ahí solamente eso, por ahí para dejar de participar a los demás. Muchas gracias. Gracias, Lucas. Muy interesante tu planteo. Sigue Mirta. Querida Mirta, te escuchamos. Bueno, ¿me escuchan? ¿Se escucha? Sí, bueno. Bueno, buenas tardes a todos. Felicitaciones por este espacio. Mario, muy claras tus palabras, como siempre. Ayudan mucho a entender todo el trabajo que se está haciendo. Y bueno, hacer, ¿no es cierto?, votos para que se pueda lograr realmente la defensa de la autonomía universitaria, porque, bueno, uno ve, vamos perdiendo, como dijeron los anteriores exponentes, lentamente mucha independencia. Si tomamos como ejemplo en la Chaco Austral, nosotros perdimos, aparte de haber perdido una muy buena sede que teníamos en el interior del Chaco, bueno, también avasallaron el tema de poner carreras, las mismas carreras que tiene la Universidad Nacional del Nordeste, cuando eso supuestamente no estaba pedido. Bueno, sin embargo, las tenemos y hoy las siguen haciendo a través del sistema virtual y todo demás. Eso también habría que a lo mejor pelear un poco nuevamente por ese tema de que se respete, ¿no es cierto?, de alguna manera, o por lo menos a dónde está la presencialidad, como en el caso que tenemos nosotros, la presencia de la UNE en el interior. Bueno, no superponer, ¿no es cierto?, carreras de otras universidades mínimamente en las mismas localidades, ¿no es cierto?, en el caso donde no hay sedes centrales. Bueno, y también está obviamente muy ligado a la parte presupuestaria, porque al no tener, ¿no es cierto?, la independencia, la autonomía económica, tenemos que estar, en el caso de las extensiones áulicas, sujetos a los gobiernos de turno. Yo hoy, por ejemplo, bueno, empiezo a sufrir un cambio de gobierno y es un retroceso porque primero que ellos no ven la política universitaria de la Universidad Nacional del Nordeste, en este caso, no la ven de la misma manera que ellos encaran por comparar la política universitaria de la Chaco Austral. Sabemos que son cosas totalmente distintas. Entonces, bueno, va a llevar todo un tiempo, vamos a tener un retroceso, porque no tenemos la autonomía financiera, ¿no es cierto?, desde la universidad como para dar la misma, digamos, equidad al estudiantado del interior con los estudiantes de la sede central. Así que bueno, por ahí también podría empezarse a trabajar y pedir que haya o que se incluya mínimamente algo de presupuesto para las extensiones áulicas de las universidades nacionales, ¿no? Eso, simplemente felicitarlos a todos y agradecerles por este espacio. Excelente, Mirta, coincido plenamente en ese propósito si uno quiere extender y garantizar igualdades en el interior de nuestras provincias. Queda José Benítez, que nos había pedido la palabra, y después también en el chat pidió la palabra Fabiola, pero vamos a empezar con José. José, te escuchamos. Bueno, buenas tardes. Mi primera intervención desde que empezó el Congreso. Como hijo de la Universidad Nacional de Formosa, creo yo que una de las preocupaciones que tenemos los estudiantes es justamente la autarquía, que estamos limitados a ese presupuesto que se debe aprobar, digamos, como gran avasallamiento de la autonomía. En este momento, por ejemplo, nosotros tenemos en la Facultad de Economía, en la que estoy cursando, no se pueden crear carreras nuevas, y la gran excusa que nos tiran siempre es no hay presupuesto. No hay presupuesto, eso es lo que nos dicen siempre. Siendo que la ley superior habilita a las universidades a crear carreras nuevas, tanto de grado como de posgrado, digamos que se limita mucho, y eso a los formoseños, digamos, nos complica un poco, porque muchos tienen que emigrar a otras provincias, a otras universidades, para poder, digamos, estudiar eso que tanto quieren, es sabido de gente que se ha ido a otras provincias a estudiar medicina, a estudiar
alguna ingeniería, por cosas que no están acá en la universidad nacional, que es la pública, o tienen que pagar altos costos para una universidad privada. Hacen ese sacrificio, muchos hacen eso, pero mi cuestión es si la autonomía y la autarquía la autonomía nos dice que que la universidad puede crear carreras que son de interés para la sociedad, que es uno de los requisitos que está en el Estatuto de la Universidad Nacional, que es tener un vínculo con la sociedad. ¿Por qué no se desarrollan esas carreras, no se crean? Así muchos se quedan, digamos, en su provincia a estudiar, en vez de estar emigrando y generar más gastos que exceden, digamos, a lo que es el ciudadano en sí, que pretende ser un estudiante y un futuro graduado de una universidad pública. Eso sería, digamos, mi pequeño aporte, no sé si quedó algo claro. Perfecto, José, quedó muy Muchas claro. gracias. Y es muy interesante lo que estás planteando sobre el tema de la relación entre las decisiones de la universidad y su proyecto institucional y de carreras. Fabiola, te escuchamos. Bueno, la verdad que es muy interesante los aportes de todos. Pensaba un poco en algunas cosas que se hablaron, que tienen vínculo, está como todo muy ligado, como bien decían ustedes, con autonomía. Pensaba en el tema del cogobierno, la importancia obviamente del presupuesto, pero pensaba en cómo puedes llegar a definir la agenda de una universidad en el sentido de qué se investiga, cómo se investiga, cuánto se investiga, qué se hace de extensión o no, y marcar incluso el perfil de la universidad en el sentido del vínculo con la sociedad. Algunas que conocemos que tienen una marcada tendencia a asociarse de alguna manera con algunas empresas y demás para fijar allí quizás investigaciones vinculadas más bien a la demanda empresarial que a una necesidad de la sociedad donde la universidad está inserta. Así que nada, pensaba como decía hoy Miriam, por ahí cuando uno elige, siendo parte de la universidad y cuando uno elige quienes rigen esa universidad, quienes van a conducir la universidad, tener presente que las decisiones afectan a muy largo plazo, digamos, lo que se elige va a marcar quizás la vida institucional y va a dar cuenta de realmente qué tipo de universidad nosotros queremos. Me parece que es importante entender que la autonomía es mucho más que pensar en que, digamos, pueda meterse o no sobre las decisiones del gobierno. Tiene que ver con otras cosas de la misma agenda, que, bueno, precisamente lo que hacen es a la trayectoria de la universidad. Nuestra universidad, la Universidad Nacional del Nordeste, tiene, sobre todo se nota en los últimos años, una marcada tendencia a vincularse con la sociedad, a escuchar a la sociedad y todo lo que emprende, tanto investigación o extensión, está marcado, digamos, por esa tendencia. Así que nada, pensaba que todos estos conceptos no hay que tomarlos de manera aislada, sino que todos hacen a un conjunto, y en realidad está en el aporte de cada uno desde el rol que ocupe en este momento, como docente, como estudiante, como no docente. Todos y cada uno hacemos a la universidad, así que simplemente era eso lo que quería compartir. Muchas gracias, Fabiola. Me acaba de aparecer una leyenda, no sé si a ustedes también, que dice que más y ya vuelven todos de vuelta. Todos seguimos. Está. Sí, dos minutitos, le reivindico de vuelta. No toco nada. Exactamente. Dale. Gracias, Miguel.
Volvimos. Estamos volviendo. ¿Eh? Ahora que volví me dieron ganas de cantar Salud de Ministerio. O sea, viste que ellos cuando volvieron empezaron después hacen un desastre. Tienen un millón de enfermos y 26.000 muertos, pero este cantaba Salud de Ministerio. Y entraba el gordo Ginés, que tiene más fuerza que... No, decir gordo atorrante. La manito ahí. La manito. La manito ahí, viste, que la manito. El signo no me sale. No. En mi casa decimos, por ejemplo, vos tenés que decir, pasame 2 hojitas y hacemos así. Pasame 2 hojitas. En nuestra casa a mí no me sale. ¿Está cortado los dedos? Sí. Aparte, lo hago porque si no esto le voy a contar a ustedes de una infidencia, que no me grabe, por favor, Miguel. Mi mujer me echa de la casa. Yo no tengo ni siquiera amigos peronistas, porque mi mujer no tolera esa situación. No. Yo soy tolerante en eso, yo no soy gorila, nada de esas cosas, pero mi mujer me dijo, no, para nada. Ni amigos peronistas me deja tener. Todos mis amigos o son independientes, o son radicales, o son de otra cosa, pero no, hasta comunistas tengo. Pero peronistas no me deja. Me dijo, entonces yo para preservar el matrimonio tengo 2 chicos, lo tengo que mantener, por lo menos esa situación, no tengo amigos. Pero es una... No me queda otra. Bueno, ahí ya estamos redireccionando. Bueno, los que podemos seguir, los otros irán sumando. Fabiola, no sé si querías, porque yo te vi medio que apuraste al final, como para que podamos volver. Sí, pero... sí, porque estaba el contador de segundos, pero no, era eso, de pensar gracias. en cómo nos marca también en otros aspectos. Bien, bárbaro. Bueno, ¿alguien más quiere hacer uso de la palabra? Si no, planteo alguna síntesis de algunos temas y por último retomamos. ¿No? Bien. 2 o 3 temas así rápidamente para hacer un repaso sobre los temas que me parece que estábamos identificando como temas propios que afectan a nuestras autonomías, ¿no? Salió, disculpen que puede estar medio suelto, pero yo tenía medio armado en algunas temáticas que fueron apareciendo en este momento, ¿no? La discusión muy interesante sobre el tema del cogobierno, ¿no? La posición, hoy por hoy, voy a sacar esto. Hoy por hoy la Ley de Educación Superior prevé que más del 50% de la representación esté en manos de los docentes, lo cual esa es la situación hoy por hoy, y eso, bueno, es un tema que lo podemos dejar abierto para el debate. Siempre digo, es un tema álgido, ¿no? Pero como bien lo dijeron inclusive creo que Lucas hizo un aporte muy parecido en esto, creo que el COFLA también. La discusión en el fondo es también para qué, ¿no? A ver, si nosotros tenemos que demostrar, todos los sectores de la universidad tenemos que demostrar por qué pertenecemos, si estamos dentro del sector estudiantil, del sector docente, del sector no docente, del sector de los graduados, ¿no? Para defender, obviamente, los intereses de los sectores a los que representamos, pero al mismo tiempo teniendo en vista el bien común, porque en el fondo si no termina siendo una tensión entre a ver quién puede en procesos de negociación y de tensión sacar la mayor ventaja para cada uno de sus grupos, ¿no? Y cuando no estamos poniendo en mente el bien común de la universidad. Primero pensar en la universidad y después cómo en el diálogo democrático, porque de eso se trata el cogobierno en el fondo, no es la imposición del número, cuánta gente más tengo que me vote y me levante una mano, que de última es la forma de definir, llegado el caso, alguna votación, pero necesariamente lo que se intenta en el cogobierno universitario, y por eso de la profundidad de la discusión democrática, creo que lo planteó el COFLA, lo planteó Nahuel, en el fondo la gran discusión aquí sobre cómo ejercemos el cogobierno universitario, en algún sentido es la posibilidad de hacerlo desde el punto de vista profundamente democrático, que es las razones, los argumentos por encima del número. ¿Qué es lo mejor para la universidad? Con los argumentos más sólidos,
donde podemos llegar a plantearlo. Recién lo decía Miriam, lo decía el Kofler, creo que lo decía Jeremías, Mijael, con respecto a la carrera docente, es uno de los grandes ejemplos, ¿no?, de la discusión. A ver, ¿esto mejora? Sí, a ver, sin el punto de vista de la estabilidad docente. Ahora, ¿es bueno que el docente tenga estabilidad? No se queda durmiendo en los laureles y dice, bueno, hasta aquí ya llegué, no me van a echar de la universidad, ya estoy en un sistema estable, no me perfecciono, no me capacito, no mejoro, ¿no? Si justamente lo que queremos es una universidad donde se encuentren por el mérito y por el esfuerzo los y las mejores, los mejores profesores y las mejores profesoras, ¿no? De eso se trata la vida universitaria, y no por un sentido elitista, todo lo contrario. Es por un sentido profundamente democrático y es por un sentido profundamente de la búsqueda de la igualdad de oportunidades, porque los mejores maestros y las mejores maestras van a ser capaces de formar mejores profesionales que el día de mañana tengan que cumplir no solo mejores funciones en la vida profesional, sino también en la vida ciudadana. En ese contexto, digamos, estamos pensando todos estos temas. Entonces, si bien es importante para el sector docente tal vez cierta estabilidad, también lo pensamos de la lógica de que no necesariamente esto es lo mejor para la universidad o para el sistema universitario. Lo que decía el Kofler sobre el convenio colectivo es un tema, ¿no? Del ingreso a la carrera docente sin siquiera pasar por un concurso. Es decir, por lo menos en carrera docente, rendiste un concurso y después te mantenés dentro de ese concurso, ¿no? Hay momentos que ni siquiera se entra por concurso, o lo que también prevé el convenio, de que te vas a una evaluación donde competís contra vos mismo, ¿no? Contra nadie más que contra vos, y si salís mal, lo mismo tenés que seguir. Es como, ¿con qué cara ese docente le va a decir a su estudiante, bueno, usted salió mal en un parcial, ¿no? Si usted cuando salió mal sigue. La verdad que es una situación muy compleja en la que estamos, y eso también es una interesante discusión. Pero digo, y eso tiene que ver pensando si el bloque que mayoritariamente decide por cantidad de números en el sistema universitario son los docentes, y tenemos un bloque docente que se ha acostumbrado a la no exigencia, a la no actualización, estamos en un problema, porque esa mediocridad la van a trasladar a la conducción de la universidad. Entonces, eso es preocupante. Puede llegar a tener alguna vez una rectora o un rector o un decano o una decana en nuestras universidades, ¿sí?, que no hayan pasado nunca por un concurso. Es una barbaridad. Es previo a 1918. Es previo al 1918. ¿No? Eso sí es aristocrático, elitista, hereditario, ¿no? Esto no es, no es la universidad que pensamos e imaginamos nosotros, creo. Eso por un lado. Respecto del segundo punto, me parece que lo han marcado muchos, que el tema del régimen, de la cuestión presupuestaria. Si bien no es esta la comisión del sistema presupuestario, obviamente lo que atraviesa todo el tiempo nuestras posibilidades de acción es el sistema presupuestario. Lo decíamos el otro día, en la conversación que tuvimos en los otros paneles. Hoy 29 universidades públicas teníamos hasta hace 30 años, hoy tenemos, sumando las universidades provinciales y algunos institutos universitarios, tenemos cerca de 66 universidades, mejor dicho, 58 universidades públicas más todo el resto de universidades provinciales y institutos universitarios que todos están financiados por el Estado Nacional, es decir, prácticamente se duplicó el número en 30 años. Esa duplicación tiene doble sentido, un sentido de control político, del manejo del SIN, por parte del peronismo, porque fíjate dónde fueron creadas mayoritariamente esas universidades, quitarle peso político y estratégico a la UBA. No tenemos hoy, lamentablemente, dentro de los reformistas un Shuberov, y no lo digo más allá de que las críticas que uno podía haberlo tenía Shuberov en su momento, no tenés un tipo que se te plantaba, digo, con una universidad potente como la UBA, ¿no? Porque tenemos muy buenos rectores y rectoras en todo el sistema universitario, pero no tenemos una potencia que tenía la UBA de pararte al sistema. Entonces tenemos un problema político ahí grave, pero más allá de eso, concreto, las universidades que se han creado, lo que han hecho es ir de a poco retaseando, si se quiere, la torta para el sistema es la misma, y de a poco al ampliarse la cantidad de universidades, eso se fue retaseando. Si uno mira nuestras universidades nacionales, hasta la década del 80 inclusive, un poquito más del 60% era destinado a salario. Hoy decía recién Miriam, el 90 y pico por ciento del presupuesto de Jujuy es salario. En la mayoría del sistema universitario es casi el 90% del sistema, un poquito más del 90%, es solo salario. Entonces, ¿qué nos queda para las otras acciones de investigación, extensión, internacionalización? Es decir, hay un montón de funciones de la universidad que no está comprendida. Y la injusticia dentro del sistema también es doble o triple. ¿Por qué?
Porque hay una mala distribución dentro del propio sistema, no todas las universidades reciben igual, más allá del volumen y la dimensión que tengan esas universidades, no todas las universidades reciben en el mismo sentido, y hay un manejo, lo planteó Milton, lo planteó que Jeremías también, hay un manejo hasta político del presupuesto universitario, ¿no? Con inclusive algunos programas, y no solo algunos programas, dentro del propio sistema. Nuestra universidad, por ejemplo, por citar un ejemplo, a veces recibía menos recursos que universidades del conurbano, cuando en muchos casos los duplicamos, triplicamos en cantidad de estudiantes y carreras. Entonces, vos tenías una distribución inequitativa, y para dentro de las propias universidades, este sistema descentralizado también es una distribución inequitativa, ¿no? Fíjense cómo funcionan. El otro día tuvimos una reunión, el dato de, por ejemplo, veterinaria, derecho, por citar dos que conozco, porque el otro día Leandro lo planteó, el 2% de los recursos de veterinario de derecho es 1,82, de tener cerca del 2 también, por ciento de los recursos son para funcionamiento. El resto es masa salarial, ¿no? Dentro del propio sistema, ustedes van a ver que la distribución también es un poco compleja, porque tal vez veterinaria necesite, por ejemplo, pienso yo, laboratorios, quirófano, no sé, me imagino así. Ahora, es tan poquito lo que tenemos, es tan pobre lo que tenemos como recursos, que la verdad que, y eso no se debe a una mala política de recursos enviada por el Estado Nacional. También dentro de nuestro sistema podemos replantearnos escenarios donde se pueda mejorar la distribución presupuestaria. Son debates que eso ya queda dentro de las universidades, pero digo, van apareciendo estas situaciones que tensionan. ¿Por qué? Porque estamos distribuyendo, estamos administrando pobreza, diría mi madre. ¿No? Estamos administrando pobreza, porque de pasar de un sistema en 30 años a donde gran parte del presupuesto era destinado a ciencia, investigación y extensión, estamos hablando del 40%, imaginen el presupuesto de nuestra universidad con un 40% de ese presupuesto destinado a todas las áreas estratégicas, ciencia, investigación e internacionalización, que son las 3 grandes áreas estratégicas fuera de la docencia que tiene nuestra universidad. Piensen la cantidad de recursos, o lo que decía Mirta hoy, la posibilidad de poder desarrollarnos en los centros regionales, que son estrategias muy inteligentes que se dan en nuestras universidades. Pienso yo así en líneas generales, porque fíjense, en otros lugares como el conurbano bonaerense, le han creado universidades a todas esas localidades. En nuestras universidades nosotros pudimos llevar la educación superior a través de extensiones áulicas, de centros regionales, porque no tenemos esa infraestructura. Un detalle más hablando de presupuesto. Ahí está Juan Pablo, no me deja mentir, sobre este tema. Está José también, que lo estoy viendo. Nuestra universidad respeta una tabla que estableció la SPU respecto de los ingresos de las autoridades superiores, es decir, los rectores, los decanos y decanas, las rectoras, los vicerrectores y vicerrectoras, los secretarios y secretarias, los subsecretarios, todos tenemos atado al salario docente nuestra retribución extra como gasto de representación. Bien, hay universidades que, como son autónomas, decidieron que las autoridades superiores ganen 3 o 4 veces lo que ganamos cualquiera de nosotros aquí. Es decir, un decano, o una rectora, o un subsecretario, o una secretaria, en otra universidad, generalmente kirchnerista, cobra 3 a 4 veces lo que nosotros ganamos acá. ¿Y a qué se debe eso? Como somos autónomos, decidimos que las autoridades superiores cobramos fortuna. ¿Sí? No, la verdad que en ese contexto, digamos, de despilfarro, y esto lo cuento así porque en la Universidad del Conurbano está lleno de eso. ¿Por qué? ¿Qué armaron? Hoy decían un ejemplo. Armaron estructuras políticas desde ahí. Uno visita, Juan Pablo daba el ejemplo, visita la Universidad del Conurbano y se encuentra con la presencia de los intendentes dentro de las universidades. ¿No? Yo me fui el otro día a La Matanza y era impactante la presencia política del kirchnerismo dentro de la Universidad de La Matanza. Y yo me fui antes de las elecciones, y siendo que el ministro de Educación de Macri era un hombre de la Universidad de La Matanza, que era Finocchiaro, ¿no? En José C. Paz, en todas las aulas, en una época las universidades, en las aulas había crucifijo, afortunadamente ya se sacó, porque nuestras universidades son laicas, ¿no? Pero en una época en las universidades, en la Universidad de José de Paz está la foto de Ishi, en todas las aulas, la foto del intendente, imagínense ustedes, es una vergüenza, ¿no? Y funciona así porque son sectores muy politizados, ¿no? Que obviamente
cuando se van a discutir sobre cómo va a funcionar, piden primero autorización al jefe político para ver qué cosas van a hacer y qué cosas no van a hacer. Hay universidades donde ha avanzado tanto la intolerancia, como Loma de Zamora, donde se ha excluido, por ejemplo, a Franja Morada de participación política concreta, se lo ha perseguido concretamente. Entonces, estamos frente a una situación muy compleja desde el punto de vista político, pero también agudizado por la situación presupuestaria. Hoy estamos armando universidades, perdónenme la extensión, hoy estamos armando universidades que son meramente receptoras de la demanda social a través de títulos que emitimos, y son títulos que tratan de tener la mayor y mejor calidad académica posible, pero la verdad que todas las otras funciones están muy limitadas. Entonces, pensemos, una sola universidad en Brasil, la Universidad de San Pablo, si bien es inmensa, Juan Pablo conoce muy bien el funcionamiento de estas universidades, recién también hizo referencia a lo que pasaba en algunas universidades del Brasil. La Universidad de San Pablo recibe, en términos de dólares, el doble de lo que recibe todo el sistema universitario argentino. Es decir, una sola universidad en Brasil, o para decirlo así, todo el sistema universitario argentino recibe en dólares la mitad de la plata que recibe una sola universidad en Brasil. Esa es la situación en la que está el sistema. Una situación crítica. Ahora, ¿cómo podemos dar vida a nuestras ideas de generar nuevos planes de estudio, nuevas carreras más innovadoras, demanda de nuestra comunidad? A ver, ¿cómo podemos hacer eso si no tenemos recursos? La cantidad de proyectos de carreras que tienen nuestras universidades es fenomenal. O, como decía Mirta, el choque de carreras dentro de un radio de 200 kilómetros. Es una barbaridad que pase eso. ¿Sí? Y te doy un dato más, Mirta. En la Universidad de Avellaneda, que tiene Facultad de Derecho, y la Universidad de Loma Zamora, que tiene Facultad de Derecho, las dos, la distancia entre un campus y otro es de 5 kilómetros. En las dos hay carreras de Derecho de universidades públicas diferentes con una diferencia de 5 kilómetros. El nivel de irracionalidad, ¿sí? Y no lo digo por derecho, soy un defensor de nuestras carreras, digo, el nivel de irracionalidad de la distribución presupuestaria es mortal, es terrible. Entonces, estos son puntos que también nos afectan directamente, pero digo, la posibilidad de decidir qué tipo de carrera, los planes de estudio, la habilitación profesional, esto es grave. Lo que hizo la educación superior es afectar un principio básico del sistema universitario, que lo logramos desde la reforma universitaria para aquí, que es el principio de que el título de la universidad es directamente habilitante. Hoy el título universitario tiene que pasar por acreditaciones, que si bien son importantes, nos mejoran la calidad, hacemos buenos controles, a nosotros que tenemos carreras así. Yo siempre fui un opositor a eso, pero la verdad que la experiencia que tuve en acreditando abogacía, la verdad que es una experiencia positiva en el sentido de que pudimos mejorar muchas cosas que pensábamos que estábamos bien, y la verdad que no. Entonces mejoramos, perfeccionamos, así que se nos acabó el discurso de que solo somos muy buenos en esto, cuando no lo podemos probar ni medir. Ahora lo podemos probar y medir, con lo cual podemos sí decir somos buenos. Entonces, esto es importante. Ahora, lo que ha pasado en este transcurso de este tiempo es la restricción a la habilitación profesional de títulos, no solo por la CONEAU, hasta por el propio ministerio, donde limitaban cuando mandaban al límite las competencias profesionales, el perfil profesional, etcétera, que se inmiscuye el ministerio diciendo a la universidad, usted no puede dar un título con este alcance, o usted no puede dar un título con estas competencias o con este perfil profesional. Es meterse dentro de eso. Y un dato más, en algunas profesiones, inclusive la regulación no del otorgamiento del título, sino de la posibilidad de la habilitación profesional. Pasa en medicina de hace mucho tiempo, de que para poder ser médico, vos te graduás, te dan el diploma de médico en la universidad, en cualquier universidad, y tenés que ir a hacer una residencia para recién poder ejercer una profesión, ¿no? Eso por ahora en otras carreras no nos pasa, pero siempre está dando vuelta la idea, y está en la ley de educación superior, de que para poder luego vos salís de la universidad, te dan el diploma, pero luego para poder ejercer tal vez dependa de los colegios profesionales, que te habiliten o no, de acuerdo a si hay una matrícula, piensen ustedes la cantidad de estudiantes de carreras como en humanidades o en ciencias exactas que tienen profesorados, que le digan, no, mire, usted no va a poder ejercer la profesión hasta tanto se libere el cupo de la cantidad de profesores que tenemos, ¿no? O cuántos abogados pueden ejercer la profesión en esta ciudad, o cuántos médicos veterinarios, o cuántos ingenieros agrónomos pueden ejercer, porque ya hay demasiado. Y lo deja el control en manos de los colegios profesionales. O sea, cuando la habilitación antes era exclusivamente de la universidad.
¿no? ¿Por qué digo retrocedemos antes de la reforma universitaria? Porque, y ahí viene como anécdota nada más, como dato de color, a los abogados que nos dicen doctores o a los médicos que le dicen doctores sin ser doctores, viene de esa época. Nos recibíamos en doctores de leyes o en doctores en medicina, pero para poder ejercer como abogados teníamos que ir a sacar una matrícula y para eso nos tomaban exámenes en los colegios profesionales. Volver a ese sistema es previo a la reforma, ¿sí? Es previo, es decirle a la universidad, usted no tiene competencia para dar habilitación profesional, lo cual es grave y eso también afecta a nuestra autonomía y está en la ley de educación superior. Lo marco como un tema que me parece que lo salteamos. Bueno, la cuestión de las regulaciones sobre requisitos de permanencia y accesibilidad de los estudiantes, el ingreso irrestricto, si bien hoy está en la ley y la permanencia que antes se pedía de dos materias por año, ahora no se pide, sigue existiendo la idea de la permanencia, y la mentira del ingreso irrestricto, digo una mentira, porque más allá que lo defendemos y lo sostenemos, todos sabemos que verdaderamente el sistema educativo previo, el sistema educativo medio es muy malo, e ingresar a la universidad cada vez cuesta más, y muchas veces el fracaso se da en el primer año en muchas de las carreras universitarias, y le trasladamos el fracaso a los estudiantes, cuando en realidad el fracaso del sistema en su totalidad. Y ahí sí tenemos que hacer, como decisión autonómica nuestra, empezar a tender vínculos con el sector, con la escuela media, para ver qué posibilidades tenemos de que esos ingresantes puedan entrar mejor, dotarlos de algunas herramientas pedagógicas previas. Creo que es un esfuerzo que tiene que hacer toda la universidad en su conjunto. Pero digo, eso también regula la ley de educación superior y que tenemos que, me parece, prestar atención a ver si no se entromete en cuestiones autonómicas. Eso es un tema a pensar. Dos o tres cosas más y con esto cierro esta participación y lo dejo abierto para el debate. Bueno, hay una compleja estructura decisional, lo hablaron, no es tema de esta comisión, pero lo hablaron en las comisiones del día viernes, ¿no? Del tema de la aparición de agencias, hoy estaban hablando del tema de agencias de acreditación como CONEAU, el viernes se habló de la acción del CIN, del CRU, del CRUP, de la SPU, de diferentes órganos que intervienen en la coordinación del sistema universitario. Bueno, a ver qué roles, si eso nos afecta o no autonómicamente, yo creo que es un tema interesante a plantearlo. Como está diseñado hoy, no. A ver, hoy la verdad que en un momento, discúlpenme la extensión, la verdad que en un momento se pensó que lo que quería el menemismo y lo que logró la ley de educación superior y lo que nosotros defendíamos y sosteníamos quedó como en un empate técnico, ¿no? Ni se logró todo lo que ellos querían, ni tampoco nosotros resistimos todo lo que pudimos. Y pudimos un empate técnico, hoy el sistema universitario sigue tomando decisiones, pero los toma desde los órganos de gobierno unipersonal, que son los decanos, con los consejos de decanos, que son los rectores, con el CIN, que es el Q, que es la unión de los rectores de las públicas y de las privadas, y por supuesto también con la intervención a veces de la SPU. Con lo cual en ese contexto, digamos, es complejo el asunto, pero en ese contexto sigue tomando decisiones del sistema universitario, pero ya no en el marco de su cogobierno, sino de sus órganos unipersonales. Bien, y por supuesto el tema de la acreditación de las carreras. Y hay un punto más que simplemente quería destacar, porque me parece interesante, lo plantearon muy bien acá casi todos, la preocupación de que tampoco por autonomía uno crea como universitario que puede hacer lo que quiere, ¿no? Siempre está esa confusión, somos autónomos, hagamos lo que se nos plazca. No funciona así. Estamos dentro del marco de las leyes, somos autónomos, contratemos fuera de la ley de licitaciones de obra. No, hay una ley que nosotros tenemos que respetar y que la universidad no puede hacerse la desentendida. Somos autónomos, en esta universidad no vale el Código Civil. No funciona así. ¿Está? El sistema tiene que ser, obviamente, respetuoso de las normas de las leyes generales, como le pasa a cualquier persona jurídica. Lo que sí es autónomo para decidir sobre su plan de desarrollo, su plan estratégico, y se va a ver limitada siempre con las cuestiones presupuestarias. La justicia, nosotros no podemos escapar al control judicial, afortunadamente no podemos escapar en algunos casos al control judicial, lo que sí hay una acción desde el control judicial y desde el Poder Ejecutivo a veces, que avanzan sobre las universidades. Fíjense, las universidades aprobaron estatutos
que el Poder Ejecutivo impugnó y el control judicial dijo corresponde la impugnación del Poder Ejecutivo. Contaba recién Miriam sobre algunas decisiones que tenía el estatuto universitario y que el Poder Judicial dijo avancen lo mismo, ¿no? Entonces, siempre te quedás con esos problemas donde la justicia, vos no sabes si está realmente entendiendo la dimensión del problema, ¿no? Yo creo que la justicia no entiende a la universidad, es una opinión que tengo en todo el país, no solo acá en nuestra región, no AINEA, no está entendiendo a las universidades, y bueno, hay que ver cómo ese punto, si alguna ley nueva de universitario debería aclarar cuáles son las posibilidades del control judicial efectivo, ¿no? Que es necesario, cierto, pero tiene que ser limitado, lo mismo cuando el Congreso puede regular el funcionamiento de las universidades, limitado a evitar abusos. Bien, esto es en líneas generales lo que tengo acá, traído de lo que estábamos conversando y hablando en líneas generales, perdón por la síntesis. Me parece que Mirta habías pedido la palabra, y José Benítez nos comenta que en la Universidad de Formosa está la foto de Gildo. La verdad que me imagino, José, lo que debe sufrir ahí en esa universidad. Mirta, vos querías decir algo. No, agregar esto, que por no tener esa autonomía que va ligada de lo presupuestario, bueno, uno tiene que empezar a ver cómo se encuentra cuando hay un cambio de gobierno, a trabajar el cogobierno con la universidad. Por eso yo ponía que, por ejemplo, hoy el nuevo gobierno piensa o cree que, bueno, que como él tiene un convenio con la universidad, debe tener una oficina dentro de la universidad, dentro del centro regional. ¿Te das cuenta? Y bueno, entonces, esas cuestiones nosotros sabemos que son el comienzo de un pequeño avallazamiento, ¿no es cierto?, a las autonomías. Así que bueno, creo que todas esas cuestiones también hay que trabajarlas internamente cuando nosotros hacemos los acuerdos, poner por sobre todas las cosas las autonomías, o sea, la autonomía de la universidad. O sea, perfecto, ustedes son socios estratégicos de la universidad, pero un momentito, la que define, la que actúa, la que decide los gobiernos, el que hace las carreras, el que hace el estudio, digamos, del entorno de la sociedad, es la universidad con sus técnicos, porque para eso tiene su equipo, ¿no es cierto?, que puede hacer ese tipo de trabajo, no porque a un intendente se le ocurra que esta carrera no la cierro porque no tengo plata, o porque hago el discurso que tiene que ser gratuito, pero por otro lado no quiero poner un peso para que sea gratuito. Entonces, bueno, tenemos que nosotros marcar más las autonomías, sobre todo en los centros regionales que tenemos de la universidad. Eso era que quería agregar. Uniéndome Mirta, a lo de Gildo. Coincido, Mirta, y te digo una cosa más. En la UNCAUS, ellos agregaron un Consejo Económico y Social que también lo prevé la ley. Crearon un Consejo Económico y Social y ese está integrado por sectores obviamente afines al gobierno y a las decisiones de política partidaria del gobierno del Chaco. Y con ese consejo lo te armaron una diplomatura del sistema universitario, perdón, se me cortó, no sé qué importancia tiene para el sistema universitario ese tipo de estructuras, pero la verdad, y así arman después carreras que se vinculan con algunos sectores de la economía, con otras, siempre intencionadamente para que los recursos públicos vayan destinados a favorecer a sectores. Eso la verdad que es complejo y es problemático por la injerencia que esta gente tiene en las decisiones de nuestras universidades. Exactamente. Sí, sí. Bien, Así es. si a ustedes les parece bien, para ir cerrando, con Leandro, con Mijael y con Nahuel vamos a preparar un pequeño texto de un resumen de lo que conversamos y algunas ideas que vamos a proponer ahí en ese texto y lo compartiríamos con todos los miembros de esta comisión para que ustedes los analicen, nos hagan las observaciones y las correcciones de lo que faltaría para que luego elevemos ese texto a la organización del Congreso. ¿Les parece bien? Nosotros trataríamos para eso los que les pido. Miguel, yo tengo un correo, entonces ustedes me mandan ahí su correo, o lo anotamos aquí en el... capaz que hacemos más fácil, les doy un correo o un teléfono, no sé qué les queda más cómodo. Les paso un correo. ¿Pasamos un correo, Mijael?
¿Qué te parece? ¿Qué te parece más cómodo a vos? Ahí en este momento ya puse en el chat, puse mi número de celular, creo que la mayoría tiene, pero Vale. si podemos hablar por ahí, si a alguno le resulta más cómodo. Hoy todo el mundo manda documentos Word por WhatsApp, pero si no por correo, como le resulte más cómodo. Sí, yo no uso correo electrónico, por eso no es que no uso, tengo ahí, pero los que me conocen saben que nunca entro. Entonces, si quieren, ahí está el teléfono de Mijael, yo también les dejo el mío. Ahí está mi teléfono, entonces cualquier cosa lo agendan. Lo único que les pido, no armen grupos. Debo tener 67, 68 grupos ya con mensaje. Entonces, llega un momento en el que, entonces con Mijael, al último armamos una lista de difusión y compartimos el documento que vamos a trabajar con esta grabación, con Mijael, con Nahuel y con Leandro, para, si a ustedes les parece, y lo vamos a compartir para sociabilizarlo y después, lo antes posible, y después ustedes, bueno, harán sus correcciones y aportes, y sobre esa base enviaremos el documento final al Congreso. ¿Les parece bien? Perfecto. Dale, perfecto. Yo, en virtud del horario, no es que me quiera apurar, no es que tenga un partido de fútbol ahora a las 21:30. Ustedes saben que, bueno, no, somos, ahí me llegó Luigi, ahí me llegó tu mensaje. Bueno, quedamos en contacto, entonces, gracias por la tolerancia, gracias por este espacio de encuentro maravilloso de correligionarias y correligionarios. La verdad que hace muy bien que nos podamos juntar, que podamos conversar estos temas. Para nosotros es fundamental. La universidad, la educación pública siempre fue un baluarte del radicalismo. La universidad siempre estuvo identificada con el radicalismo. Siempre tenemos una mirada institucional, una mirada centrada en la democracia universitaria y en los valores de la reforma. La reforma universitaria es un valor que debe actualizarse todo el tiempo. Para eso estamos los radicales, para defenderla en sus ideales, en sus valores, pero también para actualizarla a los tiempos que hoy corren. Así que ese es el compromiso de pensar estos temas. Agradezco a todos y a todas la participación. Les mando un gran cariño. No sé si alguien quiere decir algo, perdónenme porque estoy medio sensor hoy. Hoy me levanté sensor. No sé si alguien quería comentar algo, José, porque te vi que te desmuteaste por ahí. No, para despedir nomás. Pero bueno, gracias. Aprovecho, iba a decir igual que tomamos apunte con Miguel de todos los que participamos de esta comisión y bueno, también vamos a enviar a Mijael en función a los correos con los cuales se inscribieron a esta comisión y al Congreso, digamos, como para el envío del documento que mencionaba usted, doctor. Dale. José, ¿cuánto tiempo tenemos para armar para que nosotros podamos trabajar? Yo pensaba trabajar mañana o pasado ya con algunos resúmenes y textos y poder enviarle a todos para compartir, para enviar al Congreso. ¿Tenemos tiempo hasta el fin de semana? Sí, tenemos. Sí, no hay problema. Dale, cómo no. Bueno, muchas gracias. Ok, gracias a todos. Gracias. Un cariño muy grande. Leandro, Cofla, mandame un mensaje así agendo. El número. Sí, ahora te escribo. Así nos juntamos. Dale. Perfecto. Gracias. Un gran cariño a todos. Es muy lindo Chao, verlo chao. nuevamente. Hasta luego, hasta luego.